Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Haciendo Historia. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes para hablar de las enfermedades que padeció la población de Colima durante el periodo virreinal. Como sabemos, las enfermedades han acompañado al hombre a lo largo de la historia, pero con la conquista militar y el descubrimiento, las enfermedades llegaron de España en los barcos con los expedicionarios y principalmente fueron 3 los agentes patógenos que causaron mayores mortalidades por epidemias: la viruela, el sarampión y el tifo exantémico, que también se conocía por los indígenas como matlazáhuac o tabardillo. Antes de hablar un poquito más sobre estas epidemias, quisiera explicar de manera muy general un poco sobre cada una de estas enfermedades. En primer lugar, el tifo epidémico es una enfermedad bacteriana causada por la Rickettsia prowazekii. Esta enfermedad se transmite por el piojo que se encuentra en el cuerpo o en la cabeza, y es transmitida por parte del enfermo a otras personas por un contacto cercano, ya sea porque compartan la cama, la almohada o que compartan la ropa. Nosotros pensaríamos que era una enfermedad propia de gente que no tenía higiene. Sin embargo, no es así. El piojo humano no desaparecía cuando las personas se bañaban. Para que los piojos pudieran morir, tenían que durar cuando menos 30 minutos sumergidos en un agua a temperatura de más de 30 grados centígrados. También el piojo podía morir con una plancha caliente que tuviera una temperatura de más de 60 grados centígrados por 5 minutos. Es decir, el piojo no muere si se sumerge en el agua, incluso no muere si la persona se mete a una alberca con cloro. Y solamente hasta que se utilizaron los DDTs pudo controlarse esta enfermedad. En cuanto a la viruela y el sarampión, ambas son enfermedades virales. La viruela pertenece a la familia del ortopoxvirus y el sarampión pertenece a la familia de los paramyxovirus. Ambas enfermedades se contagian de una persona a otra por exhalaciones, por la saliva o por contacto cercano, ya sea compartiendo enseres domésticos y la ropa. En cuanto al tiempo de incubación, las 3 enfermedades tienen un tiempo de incubación de 1 a 2 semanas y después se manifiestan de manera repentina con una fiebre muy alta, con un malestar. En el caso del tifo, las personas tienen delirio, tienen afecciones mentales, se manifiesta principalmente con manchas en el tronco, en las axilas, abscesos, que también inflaman los ganglios detrás de las orejas y pueden tener hemorragias en los oídos y por las narices. Por su parte, la viruela y el sarampión se manifiestan también con fiebre, con conjuntivitis, con dolor de cabeza, con malestar general, dolor abdominal, vómito. Y la viruela aparecen unas manchas que después van a tener un líquido purulento y van a aparecer unas costras negras, de allí el nombre de la viruela negra. El sarampión van a ser unas manchas rojizas que aparecen primero en las mejillas con un puntito blanco en la cara y después se van a extender a todo el cuerpo. Las viruelas principalmente van a estar en la cara, las extremidades y las palmas de los pies y de las manos. Después de 5 a 7 días, las personas que no morían de estas enfermedades empezaban
a recuperarse y pasaba el periodo de contagio. Es importante hacer notar que el tifo se daba principalmente en las personas adultas y no causaba inmunidad, sino que la persona podía tener recaídas a lo largo de su vida. La viruela y el sarampión se daban principalmente en los niños, aunque también podían afectar a las personas adultas. Y las personas que sobrevivían tenían inmunidad a lo largo de su vida. Es por eso que cuando volvía un brote de sarampión, principalmente solamente se daba en los niños, porque las personas que habían sobrevivido a los brotes anteriores ya no eran contagiados. Bueno, después de la llegada de estas enfermedades a América, los indígenas que no habían tenido nunca contacto con estos virus y bacterias van a tener una mortalidad altísima. Los estudiosos estiman que alrededor del 80% de la población indígena de la Nueva España falleció entre 1520 y 1650. En la segunda mitad del siglo XVII ya vino un periodo de recuperación, la letalidad fue menos grave y se recuperó la demografía de manera leve. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XVIII volvió a venir de nueva cuenta una serie de epidemias que causaron crisis demográficas graves en la Nueva España. En el caso de Colima, yo estudio los brotes epidémicos que se dieron en la segunda mitad del siglo XVIII con base en las actas de defunción de las actas que se encuentran en la parroquia de San Felipe de Jesús, el Viaterio. En este periodo encontré 7 crisis demográficas en los que sobresalen 3 epidemias de viruela. La primera se dio en 1762, la segunda en 1780 y la tercera en 1798. También hubo una epidemia de tifo en 1774 y en 1794. Y en 1785 y 86 hubo complejo epidémico donde se conjugaron varias enfermedades infecciosas que la gente contemporánea bautizó como la bola. De todas estas enfermedades, la que causó más mortalidad entre la población fue la epidemia de viruela de 1780, que entre los meses de abril y julio causó la muerte de más de 250 personas, que eran cerca del 6% de la población de Colima. En esta epidemia murieron por igual personas de todos los niveles socioeconómicos y de todas las calidades, indios, mulatos, españoles. Murieron gente de la élite, como fue el caso de la familia de Luis Solórzano, una de las principales familias, en donde murieron las 2 hijas párvulas, el 18 y el 22 de mayo, murieron las hijas de Luis Solórzano y también falleció su esposa. Del otro lado de la pirámide social, en el mismo mes de mayo, se presentaron la muerte de 5 expósitos párvulos, es decir, bebés que amanecieron muertos en las puertas de las iglesias, que fueron abandonados por sus familias, seguramente gente muy pobre que no tenía dinero para pagar el entierro, y que en los libros de defunciones aparecen como mulatos y fueron enterrados de limosna. La epidemia de 1798 ya no fue tan letal y bueno, la viruela, como sabemos,
Es una enfermedad que no fue curada, nunca se encontró la curación, pero pudo ser erradicada a partir del descubrimiento de la vacuna por el médico inglés Jenner en 1796. Y esta vacuna fue traída a América por Francisco Javier Balmis en 1803. A la Nueva España la vacuna llegó en 1804 y aunque su aplicación no fue masiva, poco a poco las campañas de vacunación fueron llevando a que fueran menos virulentos los brotes epidémicos hasta que pudieron ser controlados. En 1978, la OMS declaró al mundo libre de la enfermedad de la viruela. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.